Satanás odia los matrimonios, odia los matrimonios y su objetivo es destruir familias, matrimonios, meter división, ¿verdad? Estamos en la temporada más alta de divorcio de la historia de la humanidad. El matrimonio es un pacto con el esposo, con la esposa y con Dios. De cómo Dios ve al matrimonio y cómo Dios quiere que se comporte el esposo y la esposa. Satanás, ¿verdad? Y todos sus demonios tienen miedo de un matrimonio parado firmes en el Señor. Dios no le pone realmente a Dios como base de su matrimonio. Y por eso es que vemos matrimonios cristianos que se quiebran. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, un capítulo más de Panes y Peces Podcast. Bienvenidos a todos los que están en YouTube y los que están escuchándonos desde Spotify. Ahí también nos pueden ver, pero bueno, nosotros somos fanáticos de Spotify en el auto generalmente. En el gimnasio, nosotros haciendo cosas. Es algo, una recomendación también. De entrada ya empezamos recomendaciones. Nosotros aprovechamos nuestro tiempo del tráfico para una alimentación, ya sea espiritual o hacer una alimentación de información necesaria para nuestros rubros. Nosotros utilizamos ese espacio del vehículo para aprovechar cada instante que tenemos, ¿verdad? Entonces, una sugerencia, escúchenos ahí mientras están en el tráfico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo escuchamos un montón de cosas que no te edifican en el tráfico? ¿Cuánto tiempo pasas en el tráfico y podés aprovechar súper bien? Había un concepto de un mentor que teníamos, Jim Rohn, sí, que decía, convertir tu auto en una audioteca, ¿verdad? Y pasar ese tiempo edificando tu vida. Imagínate que cuando decía eso, había solamente cassettes. Sí, mira, Jim Rohn debe tener, no sé, 60 años por ahí de haber muerto ya y en ese tiempo era solo cassette. Sí, bueno, 40 años por lo menos tiene de no estar más en la verdad tierra. La verdad que no sé cuándo fue. Para mí no hace tanto, pero sí hace mucho tiempo. Ya quiero googlear. Jóvenes, nueva generación que nos escriben mucho, cassette es un dispositivo. Tenía una cinta. Google. Sí, bueno, mira, yo tampoco me acuerdo mucho detalle de los cassettes, pero durante mucho tiempo había en mi casa, así que no soy tan añeja. Bueno, qué tema interesante el de hoy. Sí. Tremendo. Ya como cambió el tema, ¿verdad? Tocó el tema de soledad ahí, cambió el tema. Bueno. No, a mucha honra, 32 años tengo. Ahí, añeja. Añeja especial. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema larguísimo, un tema realmente muy importante, muy interesante. Hoy van a entender por qué es tan importante y tan interesante. Y nosotros también somos testimonios de la importancia que el Señor le da a esto, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es el matrimonio. Vamos a dar como un inicio, va a ser como, obviamente, se pueden hacer miles de episodios hablando de matrimonio. Podríamos hacer toda una temporada, sí, de detalles sobre el matrimonio. No estaría mal tampoco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero el Señor nos habló muy directamente en estos días, empezó hablándote a vos, ¿verdad? Y fue conectando un montón las cosas y teníamos que compartir con ellas. Exactamente. Bueno, a ver, la importancia que tiene el matrimonio en el mundo espiritual, lo importante que es para el Señor el matrimonio. Eso ayer me estaba hablando fuertemente el Señor y compartíamos eso anoche, ¿verdad? De lo importante que es. A ver, imagínense esto, con el Señor no hay coincidencias, no existe coincidencia con el Señor. Si pasó algo es porque el Señor quiso que sea así. No se le escapa nada al Señor. Dicho sea de paso, si estás, no sé, creyendo que existen coincidencias, que es casualidad nomás que caíste en este programa, en este episodio, que alguien te compartió, no creas que es porque, no sé, fue una coincidencia y justo estoy pasando por algo similar. No es coincidencia. Entonces, tampoco nada lo que te pasa. Justo te fuiste al culto, escuchaste una prédica, exactamente lo que no hay coincidencia. Y siempre decimos, ay, parece que el pastor me habló a mí hoy. Sí, a vos te habló. Exactamente. A vos te habló, exactamente. Señor. Sí, el otro día chisteábamos, hacíamos broma con eso en la iglesia y decía, parece que le contaste a la pastora lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Sí. Pero realmente es Dios mismo personalizando el mensaje para vos, todas las veces. Todas las veces. Y vamos a decir esto, creo que todos los episodios nos toca decir, y hay que decir de vuelta, tenemos el concepto que tenemos un
Dios lejano y Dios que está sentado en su trono allá a miles de kilómetros de nosotros. Y no es así, nosotros tenemos un Dios presente que bajó a la tierra, que le llevamos, que portamos su Espíritu Santo. Entonces, o sea, necesitamos entender eso, Dios es un Dios personal que te habla directamente a vos, solamente que tenemos el oído y los ojos contaminados, que no tenemos ¿cómo te puedo decir? No están agudizados para escuchar la voz del Señor. Entonces bueno, volviendo al ejemplo del altar, cuando salen palabras del altar tenemos que entender que eso es la voz de sabiduría del Señor para nuestras vidas, para nuestra edificación, de nuestro espíritu, de lo que nosotros necesitamos. Ojo, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos. Para el Señor bendice lo que Él considera que nosotros necesitamos y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que entender que es el Señor hablándonos, ¿verdad? Entonces, entendiendo que no hay coincidencias, vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a hacer quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? ¿Dónde empezó el primer milagro de Jesús? ¿Dónde empezó? Ayudarle acá a la gente que no me pueda responder porque... Seguro que saben, ¿verdad? Porque, bueno, mucho se habla de las bodas de Caná, sí, donde su madre le pide a Jesús que ella se meta a trabajar, ¿verdad? Sí. Y que pueda ayudarle a esas personas, porque en ese tiempo, hablando históricamente de lo que sucedía, las bodas, la fiesta de boda duraba entre 3 a 7 días de fiesta total. Y que se acabe el vino era una vergüenza, era horrible en ese tiempo, ¿verdad? Y se había acabado el vino. Entonces le pidieron a Jesús intervenir. Exactamente. Y entonces su primer, el inicio de su ministerio, su primer milagro fue uno que no estaba preparado, pero de vuelta no hay coincidencias con el Señor. De hecho que Jesús le dice a su mamá que tienes conmigo todavía no es mi hora, todavía sí, no es mi tiempo. Aún así, entre paréntesis, tremendo tema para otro episodio de ser provocadores de milagros. Uf, ahora lo que fue la madre en ese momento, lo que hizo María. Lo que hizo María en ese tiempo fue provocar un milagro que no estaba. Bueno, ese es un tema que te puedo profundizar, pero es para otro momento. Me gusta este nombre, anotemos ya. Provocadores de milagros. Provocadores de milagros. Patentamos ya de ahí. No roben. O roben si que iba a modificar. vamos a hacer que haya variedades. Pero bueno, sean ustedes provocadores de milagros. Exactamente. Bueno, en fin, entonces, ¿dónde inicia el ministerio de Jesús? En las bodas. En la boda, en un casamiento. En un casamiento. ¿Está bien? Y atiendan esto, ¿verdad? Para que entiendan, yo quiero que entiendan la importancia que Dios le da a el matrimonio. ¿Verdad? Abrimos esto de la importancia, sí, sabiendo que en una fiesta matrimonial fue el primer milagro. Y vos decís que es una coincidencia, no, eso fue un milagro del agua y el vino. Podemos hablar que fue un milagro financiero, porque no había recursos para comprar más vino. Sí. Encima después le alaban porque fue el mejor vino para separar la fiesta. Pero un ratito, yo tengo que decir algo. Generalmente la gente pone su mejor vino al comienzo y cuando están todos ya borrachos, no sienten más nada, te trae el vino barato. Vos hiciste lo contrario, pero trajiste el mejor vino al final. Siempre lo mejor va a venir de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de muchas cosas, que fue financiero, que fue una boda, pero estamos hablando de la comparación con el matrimonio. Es re importante y no es una coincidencia que en una unión matrimonial haya empezado el ministerio de Jesús. Y van a entender al final por qué le estamos dando tanto énfasis, ¿verdad? Porque este es el inicio, ¿okay? Empezó así el primer milagro de Jesús en una unión matrimonial. Y al mismo tiempo, hablando ya de eso, si eso fue tan importante para el mundo espiritual, si fue importante para Dios el matrimonio, también por eso es el objetivo principal de Satanás. Satanás odia los matrimonios, odia los matrimonios, y su objetivo es destruir familias, matrimonios, meter división, ¿verdad? Estamos en la temporada más alta de divorcio de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y no es una coincidencia. No solo de divorcio, sino también de gente, de jóvenes que hablan que no se quieren casar o se juntan sin casarse, viven juntos sin casarse. Estas son las cosas que están sucediendo. Es la mentalidad que existe hoy, de no quieren mantener hijos, ¿verdad? Si quieren solamente vivir juntos,
Y no ya sé cuánto era. ya desde el Génesis, el Señor bendice, desde los primeros libros de Génesis, el Señor habla del hombre y la mujer y de ser uno, desde el inicio de la Biblia, desde el inicio de la creación misma. Atiendan esto, ¿por qué el odio de Satanás por el matrimonio? Primero por lo que simboliza y vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y segundo también es que la verdad es esta, que Satanás, ¿verdad? Y todos sus demonios tienen miedo de un matrimonio parado firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor en un matrimonio que está firme, bien parado cada uno en su rol de sacerdote y ayuda idónea, ¿verdad? El Señor puede fluir libremente en poder y gloria a través de ese matrimonio. Y a sus hijos, a sus alrededores, en su propósito, en su servicio, en la guerra espiritual que tenemos. Entonces, el enemigo quiere evitar eso, metiendo división, metiendo distracciones, metiendo tentaciones, metiendo cualquier cosa que lleve a que se destruya el matrimonio. Entonces, por eso, qué coincidencia que justo en este tiempo, dicho sea de paso, estamos en los últimos tiempos. El Señor está por venir en cualquier momento. Estamos preparados. Un tema, un tema también a tocar eso, ¿verdad? Porque justamente, mira, qué coincidencia que ella ha dicho eso. Coincidencia. Sí, coincidencia. Si estás Mira, escuchando, tenés que mirar cómo jugó con su vista. insertar. Insertar, exactamente. Eh, una de las cosas de las que habla el Señor, haciendo una comparación, eh, haciendo una comparación de su venida, es de las vírgenes que están esperando al esposo. Así es. ¿Está bien? Y habla de las sensatas y las Y las insensatas. insensatas. Las sensatas tenían su aceite preparado Sí. y las insensatas no tenían aceite. Y lo que habla en esa parábola es que llega el novio y las que están preparadas les van a recibir al esposo, perdón, al esposo, yo estoy diciendo novio, ¿verdad? Y las insensatas van en ese momento a querer cargar su aceite, a recargar su aceite, pero ya no llegan a tiempo. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Y vamos a hacer el contexto histórico de esto para explicar por qué las vírgenes tenían que tener preparada la aceite. Sí. ¿Sí? En aquel entonces lo que pasaba era que había un proceso previo a la boda como tal, a la fiesta de boda que generaba ya el pacto, que también tenía un pacto previo, que era el compromiso, el desposorio. Sí. Ese compromiso duraba un año. ¿Qué pasaba? Vos te ibas a hablar con mi papá y le decías que querías casarte conmigo y lo que tenías que hacer era irte a preparar morada para llevarme a vivir contigo. Sí. Entonces, durante un año la novia se preparaba y esperaba el día a que el novio venga a llevársela a la fiesta para luego ya vivir juntos. Sí. Entonces, durante ese periodo ella se preparaba, pero todos los días tenía que estar lista para el día que venga el novio, porque ella no sabía cuál iba a ser ese día, precisamente. Sabía más o menos cuánto duraba el proceso, porque tenía que ir a prepararse y a construir la casa. Eso era lo que sucedía en todos los casos, en todas las, como hablar, en todos los grupos sociales sucedía eso. Porque la novia tenía que estar lista. Ella no sabía si venías el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, tenía que estar lista. Y es la misma comparación que sucede también en Lucas. Hay una historia donde los siervos esperan al amo, ¿sí? Y él está viniendo de una fiesta de bodas. Y como las fiestas duraban entre 3 a 7 días, no sabían cuándo iba a venir el amo. Pero, ¿qué hacía el amo? Les honraba a los siervos que le estaban esperando despiertos y al pie de la puerta a cualquier hora. Wow. ¿Y qué hacía? Les servía una mesa a esos siervos. Le hacía parte de la mesa de esos siervos. Esta historia está en Lucas. Mira, qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros pasamos por alto estas referencias y como no hay coincidencias, nuevamente hablamos con Dios. Está haciendo una comparación tremenda, o sea que nosotros tenemos que estar preparados. El Señor puede venir en cualquier momento, de hecho que puede venir a interrumpir este podcast. Así es. ¿Verdad? Puede venir en cualquier, puede venir mañana.
Y nosotros, entre paréntesis, tan afanados estamos por lo que pasa, lo que va a pasar mañana y por las cuentas y por cosas y no sabemos siquiera que vamos a seguir estando mañana. El Señor va a venir, dice en su palabra, va Como a venir ladrón en como la ladrón en noche. la noche. O sea, nadie puede predecir, nadie sabe. Inclusive decía que solo Jesús decía que solamente el Padre sabe el tiempo, ¿verdad? Entonces nadie sabe, no puede haber, ni los ángeles, ni nadie sabe el día de la boda. Nosotros tenemos que ser como esas vírgenes sensatas que tenían el aceite preparado. Así es. ¿Qué es el aceite? Llenos de su presencia, Amén. llenos de adoración al Señor. El aceite era en la época Sí, lo que encendía los candelabros. sí. Los candelabros, porque Lámparas, porque la no había electricidad, ¿verdad? Era lo que hacía que funcionen las lámparas y que pueda haber luz para ver la venida y estar lista para el camino Claro, de que el novio venga a llevárselas. exactamente. Entonces, entiendan esa comparación lo que estamos hablando. Inicia el ministerio de Jesús en una boda. Habla y da un cierre al ser humano en la tierra, sobre la tierra, con una boda. Así es. Porque habla de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7 habla de las bodas del Cordero, Sí. donde el novio viene a juntar junto a su novia, que es la iglesia, que somos todos nosotros. La iglesia no es un templo, qué bueno aclarar, ¿verdad? No es un lugar, sino somos nosotros la iglesia. Somos nosotros. Y qué interesante que haya iniciado su ministerio con una boda y cierra su ministerio en la tierra, hablo, porque somos eternos y podamos irnos a la eternidad, sí, con Cristo reinando, ¿verdad? En la nueva tierra. Pero cierra su ministerio de la tierra, de este tiempo, con una boda. Entonces, es tan importante en el mundo espiritual el matrimonio, la boda, esa unión, que también es objetivo de Satanás. Y por eso quiere interrumpir. ¿Y qué es lo que también quiere interrumpir? Porque si bien mete división entre el esposo y la esposa, y mete un montón de cosas, peleas, problemas financieros que afecten. Dicho sea de paso, que se habla que la mayor estadística de los divorcios son problemas financieros y no adulterios u otra cosa. Mete un montón de cosas para dividir. Así también mete un montón de cosas para dividir a la iglesia de Dios. O sea, mete ahí distracciones, mete afanes, mete el trabajo, el exceso de trabajo, mete el éxito en términos del mundo, y eso nos aparta de Dios. O sea, mete un montón de cosas del mundo que hace que haya una separación de la iglesia, que es la novia, con el novio. Entonces, lo que intenta hacer Satanás es eso, y por eso odia su matrimonio. Y por eso también le animamos siempre a orar y cubrir su matrimonio todos los días. Es demasiado importante que nosotros seamos conscientes de eso, que somos como matrimonio objetivo directo del enemigo. Eso, debemos ser conscientes a diario y vivir sabiendo que es así, que toda contienda que ustedes puedan estar teniendo en su matrimonio, porque está previamente por Satanás para quitarles la paz, porque el no vivir en paz en el matrimonio va generando una raíz de amargura dentro de lo que es el matrimonio y va secando el amor. Porque hablamos ya tenemos un episodio sobre el amor, ¿verdad? Y el amor es morir por el otro. Así es. Morir a tu yo para que el otro esté bien. No amarle solo cuando te ama, respetarle solo cuando te respeta, hablarle bien solo cuando te habla bien, ¿verdad? Así es. Pero esa raíz de amargura, esa falta de perdón que va como sumando un poquito, hace una raíz tan profunda que genera sequía en lo que es el amor mismo. Sí. Entonces nosotros necesitamos estar pendientes de las pequeñas contiendas diarias y de dejar pasar nomás las cosas sin hablarlo. Totalmente, porque dejamos como, o sea, consideramos como normal eso. Y la verdad es que no. Algo que nos enseñaron bien al principio, ¿verdad? Es que se necesitan dos demonios para una discusión, una pelea. Así es. Está bien, no es uno solo que ocasiona la pelea, sino que el otro al responder, ¿verdad? Sí. Él está dando libertad a esa
a esa influencia, ¿verdad? Mira qué interesante otra cosa que habla en Efesios, que dice cómo el hombre tiene que cuidar a la esposa, cómo el esposo tiene que cuidar a la esposa. Y le voy a leer lo que dice, está esto en Efesios 5, 25 al 26. Efesios 5, 25. ¿Dónde estoy yo? Efesios 5. ¿Estoy bien 5 y 25? Sí, mi amor. Acá tengo Acá. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amor? Otra vez esa referencia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? A la última gota. La cruz es la mayor demostración de amor de la historia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, ¿verdad? Para que muera por nosotros, para que muera por nuestros pecados. Y compara el rol del esposo con la esposa, con ese símbolo de amor. Imagínense lo importante que es. La mayor victoria, o sea, la mayor demostración de amor que existe en la historia del ser humano es esa. Y así quiere que el esposo ame a su esposa. Es tremendo. ¿Cómo no va a ser importante el matrimonio? ¿Cómo no va a ser importante el matrimonio? Ahora, esposo, ¿será que estamos haciendo eso? ¿Será que así como Cristo se comportó con nosotros estando aquí en la tierra, amando, perdonando, tolerando, Tratando como vaso más frágil? será que así nosotros le estamos amando a nuestra esposa? Entonces, tenemos que entender que el enemigo quiere confundir eso. Quiere, porque lo que hace el enemigo, el diablo no es creativo, copia, es un copión, imita con una versión económica todo lo que el Señor hace y quiere distorsionar lo que es el rol del esposo. Acá dice tenemos que morir, tenemos que sacrificarnos por nuestra esposa. Sin embargo, hoy muestra, o sea, hoy lo que vemos es que el esposo cómo tiene que ser así autoritario, tiene que hacer lo que quiere, ¿verdad? Un montón de cosas. Al revés, ¿cómo tiene que ser la esposa con el esposo? ¿Verdad? ¿Cómo tiene que ser la esposa con el esposo? Y pasa lo contrario muchas veces. La esposa es la que es autoritaria, la que toma decisiones. Sin embargo, el rol es así: sacerdote, ayuda idónea. La bendición, la cabeza del hogar es el hombre, la bendición cae por el hombre y baja a la esposa y ahí baja, ya habíamos hablado de eso, a los hijos. Entonces, el rol es complementarse uno al otro, no competir. Y ser uno, más de una vez. Desde Génesis está escrito que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán uno, dice. Y esa no es la única vez. En Efesios 5:31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Claro. Habla de ser uno solo. En la institución del matrimonio es esa unidad que el Señor quiere y necesita, no esa competencia que vemos allá afuera en el mundo. Y para que esto suceda, cada quien tiene que tomar su rol y hacerlo al 100%. Nos enseñaban también desde el noviazgo que el matrimonio no es 50-50 como se habla normalmente, lo vemos siempre en redes sociales. Sí. El matrimonio es 100% vos y tu esposo o tu esposa dando su 100%. Y es ahí donde realmente se logra esa unidad y bueno, el matrimonio prospera en todas las áreas. Pero me estoy riendo porque dijiste que eso dice en Génesis, ¿verdad? De que era padre y madre, y cuando eso no había padre y madre, pues era nada ni Eva. Pero fue una cita diferente nomás. Y me río porque dice que Adán era el más bendecido de todos porque no tenía suegra. ¿Verdad? Que tu suegra no escuche este episodio. ¿Verdad? Suegra, te amo. Amo tus milanesas. Bueno, no, claro, exactamente. O sea, tenemos que ser uno. Y justamente uno de los ejemplos muy hermosos que justamente compartíamos en redes hace unos días es el ejemplo que da en Eclesiastés 4:12, ¿verdad? Que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente
Y ese cordón de 3 dobleces, ¿verdad? Que tiene que ser Dios, el esposo y la esposa. Los 3 juntos no se van a romper fácilmente, ¿verdad? O sea, si el esposo y la esposa están firmes con el Señor, eso es irrompible. Eso es irrompible. Porque Dios no se puede quebrar. Dios es inmutable. Entonces lo que nosotros hablábamos en este momento era estar, cuanto más cerca de Dios estemos como matrimonio e individualmente, porque la salvación es personal, más fuerte y más sólido va a ser el matrimonio. Entonces tiene que ser así, juntos los 3, entrelazados como el cordón de 3 dobleces. Pero no es un juntos de ir a la iglesia y vivir en la iglesia el matrimonio, sino es un juntos de obediencia a Dios. Sí. O sea, en la palabra hay demasiadas instrucciones de cómo Dios ve al matrimonio y cómo Dios quiere que se comporte el esposo y la esposa. Y dentro de ese lineamiento es que podemos estar entrelazados realmente con Dios. Y ahí es donde la cuerda se vuelve irrompible. Porque vemos muchos matrimonios que están casados, están bien, sí, están casados legalmente, están casados por iglesia, pero no tienen una relación de una intimidad con Dios y no le ponen realmente a Dios como base de su matrimonio y de la obediencia en la que se mueven. Y por eso es que vemos matrimonios cristianos que se quiebran. Sí. No, o sea, vos puedes decir, no, pero ellos se casaron por la iglesia, igual se divorciaron. No, igual se pelean todo el día. ¿Y por qué es que se pelean todo el día? ¿O por qué es que llegaron al divorcio? Porque no se alinearon a lo que Dios dice del matrimonio. No hay manera que se quiebre un matrimonio que está siguiendo lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Estoy buscando porque acá en las anotaciones, porque justamente ayer recibíamos en la iglesia una referencia a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar, y si no vieron el episodio del amor, vayan al enlace, entren al canal y busquen el episodio del amor. Amar no es cuando todo es color de rosa, ¿está bien? Amar es un montón de cosas. Amar es amar como es y no como nosotros queremos que sea. Y ayer justamente hablábamos de amar, o sea, en una pareja, obviamente como no somos perfectos, hay cosas que nos pueden llegar a molestar o no gustar. Nosotros tenemos que amar esa cosa, esa lista de defectos que nosotros decimos según nuestro propio criterio y nuestro propio juicio, dicho sea de paso. Son esas cosas las que nosotros tenemos que amar. No solamente la parte linda, también las otras partes, ¿verdad? Cuando es un mal día, cuando estamos de mal humor, cuando qué sé yo, cuando lo que sea, los errores, ¿verdad? Las caídas, los tropiezos, todos tenemos que amar. O si no, y eso fue algo que me impactó porque es totalmente así, si no nosotros lo que queremos hacer es amar todo lo lindo y cuando se pone feo queremos separarnos y divorciarnos. Entonces lo que estamos haciendo es usar a la persona, toda la cosa positiva, cuando nos cansamos y ya no nos gusta más, le desechamos. Y ahí podemos ligar, podemos ligar a lo que significa ser pacto. Porque un matrimonio es un pacto, no es un contrato. No es que podemos romper cuando ya no estamos en acuerdo. ¿Cómo es que suele decir el pastor? Diferencia de caracteres, no sé qué, una cosa así. La gente dice, no, ya nos vamos a divorciar porque ya no nos entendemos. Pero un pacto es eterno. Sí. Y te decía, justo antes de empezar a grabar, el Señor me trajo a leer Eclesiastés 5 y el capítulo se llama La insensatez de hacer votos a la ligera. Sí. ¿Qué hacemos cuando nos casamos? Hacemos votos y nos prometemos amarnos y acompañarnos y cuidarnos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Esto decimos, ¿verdad? Y habla aquí, vamos a hacer la cortita, dice, cuando a Dios haces promesa, el matrimonio es un pacto con el esposo, con la esposa y con Dios. ¿Y qué dice acá? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Prometiste estar juntos hasta el último día, hasta que el Señor te llame. Tenés que cumplir. No es a la ligera hacer votos frente al Señor.
no es a la ligera. Y bueno, nos pasa a nosotros, tenemos un testimonio matrimonial muy fuerte. Y cuando estás pasando por ese desierto, esa tribulación en el matrimonio, sobre todo, que es lo que podemos hablar nosotros con certeza de haberlo pasado, y la gente viene y te dice, tranquilo, tranquila, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. En algún momento esto te va a servir y va a ser bueno y vas a poder hablar con otros. Y queremos decirte que eso es cierto. Que vos podés estar pasando ahora por el peor momento de tu matrimonio, pero si vos sostenés tus votos y tus pactos y llegás al final del desierto, vas a poder ver la tierra prometida de tu matrimonio y vas a poder ayudar a otros a pasar también por ese desierto. Y son estas cosas que nosotros tenemos que entender. Y lo que hablaba recién, Vane, es eso. Nosotros podemos hablar con propiedad porque nosotros pasamos por estas cosas. Nosotros pasamos por dos situaciones de quiebre en nuestro matrimonio, donde el enemigo apuntaba a matar, hurtar y destruir nuestro matrimonio. Y solamente con el Señor y solamente con Dios uno puede hacer estas cosas. No se puede, un cordón de 3 dobleces, dice, pero la mayoría de los matrimonios es un cordón de 2 dobleces, muchas veces de uno, no siquiera es de dos, ni siquiera están de acuerdo los dos. Entonces es solamente cuando están en el cordón de 3 dobleces es que se puede hacer un cordón fuerte. Así es. Entonces nosotros pasamos por estas etapas y entendimos estas cosas. Y entendimos también, hoy también nosotros entendemos por qué Satanás odiaba tanto nuestro matrimonio, porque había un propósito atrás de nuestro matrimonio. Había un propósito. Hoy estamos hablando como matrimonio en un podcast que tenemos, le entregamos al Señor y queremos que llegue a todas las naciones. Nosotros servimos juntos en la iglesia. O sea, el Señor tiene propósito para tu matrimonio. Tiene un propósito. Escuchen esto con atención. No es así, no es todos los matrimonios. No, todos los matrimonios. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra está escrito que dice que el dinero y las propiedades son herencia de los padres, pero la esposa es un regalo de Dios. Esposa, a vos te estoy hablando. Te digo, tu esposa te dio Dios, es un regalo de Dios. Yo le voy a decir otra cosa. Todos esos defectos que vos le estás encontrando es porque Satanás te está hablando al oído. Yo le voy a decir una cosa. El juicio, porque eso es juicio, juzgar a la persona, ver si los errores que tiene. El juicio, como dice nuestro pastor, es la mayor demostración del desamor. No hay amor cuando hay juicio. Y la esencia de Dios es amor. Entonces, cuando nosotros no tenemos amor, no le tenemos a Dios dentro nuestro. Entonces, lo que queremos decir con eso es que tu matrimonio es especial para Dios. Es especial, ama. Dios quiso que estés casado con la persona que estás casado. Te guste o no te guste. La verdad es esa, está escrito acá en la palabra. Y es tremendo. Y es tremendo. Y el Señor habla, es tan importante, por eso hablamos al principio, es tan importante el matrimonio, que empezó así su ministerio, Jesús, y cierra con lo mismo. Y cuando habla de que nosotros nos apartamos de Dios, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, hablaba de adulterio. De adulterio hablaba porque se van y se meten con otros dioses falsos. En vez de cuidar, ¿y qué hacía Dios? ¿Qué hizo con nosotros? Dios nos perdonó todas las veces. Nos perdona todos los días porque todos pecamos. Está escrito en la palabra, cuando todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer ahora? Es darnos cuenta, Dios está al alcance, el reino de los cielos está al alcance todavía. Todavía tenemos tiempo a arrepentirnos. Hoy como matrimonio, ahí donde están, arrodíllense juntos, pídanle perdón a Dios. Pídanse perdón entre ustedes. Pídanse perdón entre ustedes. Perdónense todo. No traigan, mira, no traigan cosas del pasado al presente. Lo del pasado, el Señor ya quedó atrás por algo. Quedó atrás por algo. Es el enemigo que quiere traer cosas del pasado para lastimar los corazones. Entonces, si hay un pensamiento de recuerdos del pasado, viene del enemigo. Sepan. Y que no pase un segundo ese pensamiento en su mente. Descarten. Porque Dios hoy quiere que entiendan que su matrimonio va a traer bendición para ustedes. Su esposo y la esposa es el esposo que tiene y la esposa que tiene es de bendición para su vida. Y el día que puedan darse cuenta que tienen que hacer las cosas juntos y no
tirar el carro cada uno por su lado, sino que estiren juntos. Ahí va a venir una bendición diferente. Perdón, yo me emocioné y quería decir eso, pero si me dejas, quiero compartir los Oseas que te hablé al principio. Eh, Acá habla, me encanta lo que habla de, o sea, dicho sea paso, lean el libro de Oseas, es hermoso y habla de la relación de Dios con su pueblo, comparando el matrimonio con una persona que es infiel. ¿Verdad? Lean Oseas y entiendan el amor de Dios que tiene a pesar de todas las cosas con nosotros. ¿Verdad? Pero habla también así, hagan esto, arrepiéntanse y escuchen lo que dice Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ustedes, de ellos, dice acá, pero yo le voy a pasar, voy a parafrasear para que entiendan que esto es para ustedes. Yo seré a Israel, yo seré a ustedes como rocío, y florecerán como lirio, y extenderán sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor. Es tremendo lo que el Señor tiene para nosotros, si nosotros podemos ordenar nuestra casa, si podemos ordenar nuestro matrimonio. Sepan, sepan que su matrimonio es una bendición de Dios. Y la bendición de Dios va a caer sobre ustedes, esposos y esposas, cuando estén ordenen eso. ¿Vale? Estamos Bueno, los dos acá mira, con los ojitos llorosos, no sé si se va a ver esto, pero Dios es tremendo. no. Realmente el Señor es tremendo. Hay mucho y nosotros de repente queremos irnos todos porque hay demasiado que abarcar con el tema del matrimonio. El matrimonio es hermoso, el Señor restauró nuestro matrimonio de una forma impresionante, fue un milagro para nosotros, fue tremendo, eh, fue tremendo el obrar del Señor en nuestro matrimonio. Cosas que parecían imposibles, dicho sea de paso, y vos pensás que tu matrimonio no tiene solución, acá Sí. tenés dos personas que te pueden decir todo es posible para Dios. Y con Él, confiando solamente en Él y depositando todo en Él y buscando ser obedientes a Él, todo se puede lograr. No hay nada imposible para Dios. Dios ama tu matrimonio, te ama a tu esposo y te ama a tu esposa y te ama a vos también. Bueno, les amamos, les bendecimos, ¿verdad? Como matrimonio les podemos decir que es un placer, es un disfrute, un gozo hacer esto con ustedes. Abrimos la puerta de nuestra casa, hoy se habrán dado cuenta que cambiamos del lugar nuestro set de grabación, pero le abrimos la casa a ustedes y por más que piensen, ¿verdad? Que me van a amar si no me conocen, les amamos y amamos que compartan este video con otros, que nos tiren comentarios, que nos mencionen, ¿verdad? Vemos que están compartiendo en sus redes. Gente, si esto fue de bendición para ustedes o vivieron algo similar de restauración, milagros en su matrimonio, compartan ahí en los comentarios, envíenle a personas que están pasando por algún proceso similar y bueno, Dios les bendiga. No se callen, no se queden solos. Sí. Busquen ayuda antes de cualquier tipo de quiebre. Pregunten, busquen Sí. ayuda en su iglesia si están congregando. Si no, escríbanos. Sí. Estamos para ayudarles, para guiarles. Hay mucho por hacer. Tu matrimonio es muy importante para Dios. Eso es muy importante de decir. Nosotros tuvimos personas claves utilizadas por Dios, personas, instrumentos de Dios para que nos puedan guiar en este proceso de sanidad, de restauración que nosotros pasamos también. Entonces, busquen esa ayuda, busquen ahí en sus autoridades, con sus pastores, busquen ayuda y sigan direcciones, sigan, amen las direcciones y las correcciones, ¿sí? Porque todas vienen de parte de Dios y es para la bendición de sus vidas. Así es, porque Dios a quien ama corrige. Bueno, la corrección la tenemos que amar. Así es. Bueno, Dios les bendiga. Desde aquí le damos un gran abrazo. Le amamos. Nos vemos en el siguiente episodio.